Vamos a empezar entonces con la lectura y el estudio de manera colaborativa de este artículo, que es el segundo artículo que el anciano Parminder ha puesto en el Media Broadcast. Y este artículo se titula La China de Xi Jinping. No sé, yo como estoy en el celular, pues a mí se me dificulta un poco, pero bueno, me gustaría que fuera de manera colaborativa, que podamos seguir viendo cada uno de los párrafos y analizando, sacando lo que más podamos de comprensión de este artículo, que tiene pues gran relevancia, en este caso no solamente para China, sino para el mundo, como podemos ver. Yo no alcanzo a entender la relevancia que tiene la profecía, pero bueno, de eso se trata, ¿no? De ir entendiendo. Y bueno, son varios los puntos. Espero, disculpen pues el ruido, porque en este sitio es donde puedo alcanzar a un poco de internet, pero acá hay paso de gente, entonces bueno, los perros ladran, espero que eso no sea mucho inconveniente. Sí, se está escuchando y todo, ¿sí? Sí, Sandrita, no te preocupes. Bien, entonces son unos 3 puntos que hay en este artículo que me parecieron muy relevantes y el primero es pues las decisiones que este dictador ha tomado sobre la salud pública y todo el efecto que esto ha tenido. ¿Cómo fue su decisión de cero COVID, ¿cierto? Y cómo luego eliminó esa política. Como segundo punto tenemos que, pues, es la preocupación por la economía, las decisiones, pues, arbitrarias que Xi Jinping ha tomado, ¿no? ¿Cómo impacta esto al mundo? Y en tercera, vemos que es un área de riesgo esa política exterior que él tiene, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Por su nacionalismo y, y donde vemos cómo ha impactado pues esa agenda de política pues tan equivocada, ¿no? Esa afinidad que él tiene con Putin. Entonces, bueno, hay mucho que analizar, así es de que no sé si alguien quiere empezar con el primer párrafo y luego, si les parece, vamos a ver la biografía. ¿Quién le gustaría empezar? ¿Cuál sería Bueno, yo este leo. párrafo? Dale, Graciela. Ah, bueno, perdón. Como quieras. Bueno, leo. Habiendo apilado el Comité Permanente del Politburó del Partido Comunista con sus aliados cercanos, Xi tiene una capacidad prácticamente ilimitada para llevar a cabo su agenda política estatista y nacionalista. Pero con pocos controles y equilibrios que le limiten y sin voces disidentes que cuestionen sus puntos de vista, la capacidad de Xi para cometer grandes errores tampoco tiene rival. Las decisiones arbitrarias, la volatilidad de las políticas y la elevada incertidumbre serán endémicas en la China de Xi. Se trata de un reto global enorme y subestimado, dada la realidad sin precedentes de que una dictadura capitalista de Estado tenga un papel tan preponderante en la economía mundial. Gracias, Graciela. ¿Qué entiendes? ¿Cómo percibes ese informe que ya nos está dando ahí? Bueno, por un lado, está hablando del poder absoluto que está ejerciendo Xi
porque no tiene controles y que puede hacer y deshacer a su antojo, que también así, si fuera siempre acertado, sería genial, pero que también eso puede llevar a desastres, porque si él toma decisiones equivocadas, lleva a todo al fracaso. Entonces, eh, también el hecho de que eh, sea un país tan grande y con un gobierno tan autoritario, una dictadura, este, que, que tenga la preponderancia económica que tiene en el mundo, también es un riesgo alto global. Así es. Creo que es alarmante, ¿no? ¿Cómo puede él con sus políticas impactar pues el mundo, ¿no? Porque como dice el artículo, es una dictadura capitalista, ¿cierto? Entonces, esa relevancia en la economía mundial, pues es sin precedente, es enorme. Eh, como, sí, yo me ponía a pensar cómo nosotros pues estamos como tan enseñados a ver que todos nuestros productos en su mayoría, que vemos que vienen de dónde, de China, ¿sí? Aquí la mayoría de artículos que Sí, uno compra vienen, de China. en todos lados, en todos lados. Exacto. Entonces, o sea, qué poderío. No sé si ustedes han visto el documental, pues yo lo vi para este tema, pues dura más de una hora. Es impresionante. La verdad que a mí logró impresionarme eh, la falta o sea, las faltas tan graves que él comete a los derechos humanos. Para él no existen, para él la democracia es algo horrible, ¿sí? Y bueno, es un sistema de opresión muy, muy fuerte, donde nadie puede oponerse a lo que él dice, ¿sí? No puede haber disidentes en ese país. Ahí vemos la afinidad pues que él tiene con Putin, ¿no? Porque, porque es afinidad personal, porque es amistad, porque comparten esta ideología. Y claro, su enemistad contra Occidente, ¿cierto? No sé si alguien quiera más decir algo más acerca de esta, de esta entrada, de este artículo, de este párrafo César, que ya hemos visto. César levantó la mano, Sandrita, pero antes quería pedirte el favor que organizaras la cámara un poco porque no logramos. eh, sí, gracias. Un poquito más. Es que Bueno, tarda. yo aquí no logro pues ver, eh, Es que hay Se, como una rama o un objeto que está obstaculizando y tu cara. Ajá. Yo sé que lo usas para sostener la cámara del teléfono, lo que pasa es pero que tengo está como improviso, que, improvisioné algo para poner el teléfono, entonces, bien, pero ahí está bien. o quizás tú te muevas un poquito más hacia la derecha, hacia tu izquierda. Sí, Eso sí, bien, súper. No, pues yo iba a comentar algo sí, que es que, fíjate el cambio, ¿recuerdan ustedes lo del tema de la política de cero COVID? Este artículo también lo va a abordar, pero eso es muy importante porque precisamente entra dentro de lo que ya tú comentabas de lo de la economía mundial, de cómo China es el máximo proveedor, etcétera, de varios productos, entre ellos el iPhone.
Y fíjate que este cambio de ahora política de ir de cero COVID a literalmente no nos importa ya nada, cero restricciones, hagan lo que sea. Y mira lo que ha venido, mira lo que ha traído. La OMS está diciendo que China está dando falsa información sobre los casos de pacientes con COVID y los pacientes que mueren por causa de COVID. Y todo eso tiene que ver también con lo que es este autoritarismo de la China de Xi Jinping, que quiere aparentar de que todo está bien en China cuando en verdad no está bien en China. Y de hecho, ya han brotado 3 nuevas cepas de COVID y una de esas nuevas cepas se está tornando resistente a las vacunas y ahorita están estudiando una nueva vacuna para poder fortalecer las anteriores. Entonces, esas son las consecuencias de la dictadura de Xi Jinping y estas son las consecuencias mundiales. El tema de la pandemia, el tema de la economía, China está muy vinculada a eso. Total, así es. Pero bueno, yo no sé si todas y todos hemos tenido la oportunidad de ver la biografía, quién es este dictador. Em, Me gustaría pedirle el favor a Yesenia si nos pudiera compartir el videíto, donde nos habla pues un poco de quién es. Ya. Ok, ya lo pongo. Kim Jong-un, Víctor Orbán, Rodrigo Duterte, Xi Jinping. ¿Qué tienen en común todos estos personajes? Por un lado, como no, el carácter autoritario de sus gobiernos. Y por otro, que cada uno tiene una o varias biografías completas que nos permiten saber de dónde vienen y quiénes son. Y también saber qué esperar de ellos. Bueno, de todos no. De Xi Jinping se sabe tan poco de su pasado que es conocido como el hombre sin biografía. Bueno, sin una creíble, digamos. Según los expertos, los libros con la cara del líder chino en sus portadas se dividen en 3 tipos. Hagiografías cuasi mitológicas, solo publicadas en chino, panfletos demonizantes prohibidos en China, o estudios de investigación sobre su carrera, que ponen su cara en la portada, pero que no alcanzan a excavar en su vida más allá del relato común, controlado desde el régimen. Y es que, desde que llegó al poder, el Partido Comunista se ha encargado de guardar bajo 7 llaves su historia real y contar un mito que encaje a la perfección con la evolución del pueblo chino. Un mito que traza el camino de Xi Jinping desde una granja de cerdos hasta convertirse, 50 años más tarde, en el hombre más poderoso del mundo. Un mito que suena siempre a propaganda y que complica la labor de comprobación a su alrededor y que hace que las preguntas se acumulen. ¿Cuánto de verdad y cuánto de mito hay en su pasado? Y sobre todo, ¿cuáles son las ideas y planes del líder más poderoso que ha tenido China desde Mao Zedong? Me llamo Los Zamora despertaron este lunes y sabían que sería un día diferente. ¿Todavía esto lo sigo dejando, Sandrita, o esto ya no hace parte del video? ¿Qué Sí, querés por favor, mostrarnos? 11 minutos. Ah, ok, sí. En el barrio El Socorro llegaría el presidente de un país de 1.300 millones de personas. Xi Jinping y su esposa Peng Liyuan llegaron antes de las 4 de la tarde a la casa de Marco Tulio Zamora y Ruth Calvo, que junto a sus hijos son una familia cafetalera,
representativa de los valores costarricenses. A él le gustó y él dice que él se crió en un ambiente puramente como el de nosotros, campesinos, trabajando en el campo y estudiando, y que, bueno, gracias a Dios llegó hasta ahí, ¿verdad? Esta escena, de junio de 2013, contiene todo lo que la propaganda del gobierno chino ha querido siempre vender como el relato oficial de la vida de Xi Jinping. I think that is part of his story today, and he went down amongst the people. He's not an elite, he's actually someone who has experience right at the most basic level. Certainly that's what's used in Chinese propaganda about him. Sin embargo, la historia real es ligeramente distinta. Xi Jinping nació en 1953, en el seno de una familia pudiente de la élite. Su padre era el ministro de propaganda de Mao, y poco después llegaría a convertirse en vicepremier chino. Su primera infancia la pasaría acudiendo a los colegios de la élite política y correteando por los pasillos del Songnanhai, la Casa Blanca china en Pekín. Si bien, a principios de los años 60, su vida dio un vuelco total, con los primeros arranques de la revolución cultural de Mao. En 1962, su padre cae en desgracia, purgado y encarcelado por los nuevos comunistas, que ajustan cuentas con los viejos. En 1966, Mao pone en marcha la desastrosa revolución que finalmente dejó al país con millones de muertos, decenas de millones de desplazados y una economía aniquilada. Entre los más afectados estuvieron Xi Jinping y el resto de su familia. Su madre fue enviada a un campo de trabajo y su hermana murió en extrañas circunstancias, entre sospechas de suicidio y asesinato. El relato continúa en 1969, cuando el joven Xi, de 15 años, termina desterrado a un pequeño pueblo en la provincia de Shanxi, dentro del plan de Mao de enviar a los más jóvenes al campo para endurecer a la clase joven urbana. It was a harsh training, and kind of really divided society between the good classes and the bad classes. So it was really turbulent, and I think Xi Jinping is sort of really part of that generation, so this really marks him out. De los siguientes 7 años en Shanxi, se cuenta que Xi Jinping vivía en una cueva y que dormía en una cama hecha de ladrillos, comiendo y cenando gachas de avena día tras día. Una época de la vida del presidente que el gobierno chino conmemora con lo que es casi un parque de atracciones en su honor en el pequeño pueblo de Shanxi, para la delicia de los más devotos. Siempre me ha gustado la ciencia ficción. En 2 años, Xi Jinping tomaría el camino de vuelta a Pekín, dando comienzo a la gran y misteriosa peripecia hacia la cima de la jerarquía del Partido Comunista. Aunque los inicios no fueron sencillos, algunos dicen que Xi Jinping fue rechazado en el Partido Comunista hasta 10 veces antes de conseguir su ingreso en 1974. Tenemos esa idea que sufrieron mucho, entonces que van a odiar el partido. Es totalmente el contrario. A pesar de sufrir de la revolución cultural, es una familia es una familia comunista, pero 100%. Él tiene discursos sobre los genes comunistas, los genes rojos. Estoy profundamente convencido que él tiene esa idea casi mesiánica del Partido Comunista. En los años siguientes, Xi Jinping combinó su actividad política con sus estudios de ingeniería química en la prestigiosa Universidad Tsinghua. Al finalizar, en 1979, entra a trabajar como secretario de Geng Biao, viceprimer ministro y ministro de Defensa del gobierno de Deng Xiaoping. La siguiente década de los años 80 es la década de la paciente escalada política de Xi, haciéndose valer en las zonas rurales. En 1982, con 29 años, es enviado a la provincia de Hebei a servir como secretario adjunto del partido en la región. 3 años después, empezaría su etapa clave en Fujian, como miembro del partido y vicealcalde de la localidad de Xiamen. Allí conoce y se casa con la famosa cantante Peng Liyuan en 1987 y que será su esposa hasta la fecha. Y
El segundo punto muy importante para entender lo que está pasando con Xi Jinping ahora es 1989, Tiananmen. Scattered protests continue to sputter, and there are new reports of skirmishes and violence in the wake of this weekend's massive military assault aimed at smashing China's pro-democracy demonstrations. En 89 lo que hace el partido es matar al pueblo, a una parte del pueblo, a los estudiantes, al futuro del pueblo. Y a partir de este momento lo que hace el partido es intentar construir otra legitimidad. Entonces lo que hace el partido es regresar a lo que él fue desde el principio, es decir, un partido nacionalista, con una especie de reescritura del pasado chino, así de los imperios. El Partido Comunista ahora, con Xi Jinping, es esa mezcla de nacionalismo a fuerza, de un pasado así dorado. Años después, tras la convulsión que supuso Tiananmen, en 1995, el compromiso de Xi Jinping con el partido y con los recuperados ideales nacionalistas se ve recompensado, logrando el puesto de secretario del partido de la provincia. A partir de ese año, la carrera de Xi Jinping vive un fulgurante ascenso que está lleno de lapsos biográficos en los que apenas hay información. De hecho, cuanto más se acerca al poder, menos se conocen los detalles que le auparon a él. Y así tenemos que viajar ya a octubre de 2007, con la celebración del 17º Congreso Nacional del Partido Comunista, donde Xi Jinping accede al selecto grupo de 9 personas que conforman la cúpula del partido. Y en 2008 se convierte en vicepresidente de Hu Jintao, superando en la carrera a otros mejor posicionados. Los años posteriores son años de viajes y prácticamente de preparación de Xi Jinping para ser el nuevo presidente del partido. Hello mujer, ya sé, interrumpo tu vídeo de YouTube. De 2012, en el 18º Congreso del partido, llega su momento definitivo y es nombrado no solo presidente del Partido Comunista Chino, sino presidente de la República y jefe del ejército. Para algunos expertos, parte de su secreto pudo ser mantener un perfil bajo, no haber expresado opiniones fuertes nunca, lo que podría haber sido un punto a su favor. No hay registros de que dijera o hiciera cosas antes de ascender a lo más alto que provocaran ninguna gran controversia. They are obsessed by stability, so any kind of attempt to undermine them, even if it's writing a sort of biography of them that's not very, kind of praiseworthy, they regard as, sort of like a potential attack. And I think Xi Jinping is sort of, his power is like this. He's meant to be above and beyond, any kind of attempts to talk about him. And so, any kind of sort of slight stories that aren't, kind of positive, any criticism, these are taken as being a sort of attack on his dignity. El Xi presidente se pone a los mandos de una China que deja atrás su oscuro pasado y empieza a modernizarse y a construir rascacielos a pasos agigantados, y que además se presenta como el campeón contra la corrupción endémica en el país. En sus primeros años, se dice que se llegaron a encarcelar a más de 1,5 millones de funcionarios y empresarios por todo el país. Una cruzada que también dejó en el camino a muchos adversarios políticos, pero que le consiguió unos altos niveles de popularidad. Con ese favor popular en aumento durante los siguientes años, Xi Jinping se ha dedicado a acumular poder y funciones en su cargo. Y la pandemia de coronavirus y su gestión parece que han servido para apuntalar esta popularidad y abrir aún más las expectativas de que conseguirá liderar al país a ser la primera potencia mundial, sin ambajes. Xi Jinping es una mezcla, es un síntesis de Deng Xiaoping y de Mao Zedong. ¿Por qué? Porque como Mao está tomando mucho poder, etcétera, etcétera, pero también él es como Deng Xiaoping, él cree que el partido tiene que gobernar China. Aunque primero tiene enormes retos domésticos que superar, desde cambiar su modelo de crecimiento basado en el consumo por un modelo basado en la innovación, o afrontar el urgente rejuvenecimiento de la población. Si bien la guinda del pastel sería recuperar Taiwán,
algo con lo que se especula que podría ser su próximo gran movimiento. Objetivos muy ambiciosos que requieren de mucho tiempo. Un tiempo que Xi Jinping se aseguró tener por ley en 2018, cuando consiguió aprobar una modificación de la Constitución para eliminar la limitación de 10 años de su mandato y permitirle ser reelegido sin límite. Y es que Xi Jinping quiere llegar a ser el gran arquitecto de esta China, que aspira a ser no solo la primera economía mundial, sino una nación rica y próspera, respetada por la comunidad internacional, todo siempre bajo el liderazgo del Partido Comunista Chino. Básicamente, lo que Xi Jinping quiere es hacer a China grande otra vez. Pues ahí hemos podido ver en ese corto video un poco de toda la propaganda que se ha hecho, ¿no? Él para disfrazarse, ¿no? Cómo va al campo, visita una finca y dice que esos son sus orígenes, ¿no? Claro, porque mucha gente humilde ha surgido del campo, ¿no? Y ha podido ascender, a estudiar y él quiere hacerse ver como desde esta perspectiva. Pero por más que se investiga, algo que encontré es de que o sea, está muy, muy oculta su verdadera historia y más bien data por el lado de que él pues sufrió toda esta persecución. Según el documental que vi, esta persecución que sufrió pues el papá de él, su familia, y como él es reclutado en el campo y tiene que realizar trabajos forzosos cuando era un adolescente, y cómo todo esto pues le marca la vida, ¿no? De qué manera. Y bueno, es mucho lo que se puede apreciar nomás en esta pequeña biografía que vimos ahí. ¿Qué les ha parecido? A mí me llamó la atención la última frase, porque es la frase de Trump. Entonces, esa correlación que dejaron ahí, al final me hizo mucha gracia. Y con respecto a lo que tú decís de cuál fue realmente la historia que el revés que tuvo la familia y que lo llevó a él a esos trabajos forzados, pensaba cómo hay dos maneras de encarar las cosas, porque eso podría haber sido la semilla de una rebelión en él, y sin embargo fue la semilla de querer estar sentado en el trono, o sea, de tener todo el poder para ser él quien haga eso mismo a otras personas. Me llamó mucho eso la atención. Y también llama la atención de cómo o sea, tiene como ese mismo estilo como Putin, ¿no? Como con problemas, o sea, el país en conflicto y cómo logra surgir. Y logra tener tanto poder en un país tan grande y con miles de personas. Y cómo esa cantidad de gente lo siguen, o sea, o permitieron que permanezca en el poder así con todas esas facultades que tiene. Claro, porque él no admite opositores, ¿sí? Él es él, con esa política pues de contracorrupción, ¿no? Contra la corrupción endémica. Entonces a todos aquellos que se opongan a sus políticas arbitrarias, entonces él de una vez lo está señalando como corruptos, ¿no? Y va para la cárcel. Sea, no lo malo de eso es que solo hay una perspectiva de las cosas y una visión y ya, entonces eso obviamente permite que haya muchos errores, porque a veces una persona puede tener una idea con una buena intención, pero puede estar errada y otra
o sea, que haya consejo de otras personas, permite que no se, no ir al error. Claro, así es. Pero en el caso de él, pues, digamos que si a este dictador Xi Jinping, pues, lo analizara un psiquiatra o desde la psicología clínica, pues bien se puede ver que es una persona trastornada, ¿no? Y se podría ver como desde su infancia ya se ve, ya él se ve pues gravemente marcado, condicionado a ciertas conductas, ¿no? Entonces, claro, es una persona que no puede manifestar, digamos, emociones de empatía hacia alguien, hacia otro ser humano. Ha perdido esa capacidad, ¿sí? Y algo que se ve desde la psicología clínica es que, pues, esa capacidad de conexión emocional con las personas implica tener salud mental, porque un psicópata no puede tener esa conexión, ¿no? Esa empatía, ni psicológica ni emocional, ¿sí? No puede tener una empatía ni cognitiva, o sea, que implique sus pensamientos, ni puede tener una empatía emocional que le permita conectarse con esa persona en la situación que está, como decimos, ponerse en sus zapatos, y no solamente en sus zapatos, sino caminar con esos zapatos, ¿no? Él no puede hacer esto y es lo que vemos en todo este carácter opresivo de sus políticas, controlador, autoritarista, ¿no? Que se ve ahí pues, que son los rasgos de un psicópata, ¿no? No tiene esa habilidad de conectar con las personas. Sandrita, Sí. pues no, yo no vi nada respecto a su perfil psicológico ni psiquiátrico, pero yo vi el documental del que tú hablaste, que es de DW, y ahí resaltaban mucho que él precisamente tenía una capacidad, aunque no era muy sociable, sí tenía la capacidad de empatizar. Bueno, no sé si la palabra sería empatizar, de generar muchas alianzas con mucha facilidad. Y entonces mostraban cómo había generado muchas alianzas, por ejemplo, en África, que era un territorio con el que tenía ya muchos vínculos, y también con algunos sitios de Europa, y que por eso su poder se había expandido de tal manera, incluso mencionaban bases militares que ha puesto en islas y en varios lugares. Ay, perdón, se me apagó. Y resaltaban como esa capacidad que tenía como de liderar. Yo lo que veo ahí es un perfil más autoritario y pues de una persona que quiere pues mantener todo el control y todo el poder, y abiertamente, aunque en su discurso no se lea tan claramente, pero abiertamente ha dicho que obviamente él no está de acuerdo con una democracia, ¿no? Así es, una de las expresiones que leí acerca de él dice que él es una mano de hierro escondida en un guante de seda. Así es como él se comunica con las personas, esa es su estrategia. Y hasta en el rostro de él no se puede ver esa sonrisa, esa amabilidad que como que se gasta con las personas, ¿no? Esa diplomacia, ¿sí? Pero pues es un contraste. Es un contraste porque en cada una de las decisiones que él toma, él no está pensando en el bien público, en el bien de las personas, sino todo va encaminado hacia
hacia la arbitrariedad, ¿no? Que es lo que lo distingue a él. Y lo que decíamos antes de esta campaña que él lanzó, de la política de cero COVID, ¿no? De cómo lo hizo de una manera pues arbitraria. Cualquiera diría, uy, no, pues es que mire, si se preocupa por la gente, ¿cierto? Pero ¿para qué lo hizo? Lo hizo para como una propaganda donde se mostraba que él tenía poder, ¿sí? Que él tenía el control, ¿sí? Pero bueno, es mucho lo que se lee acerca de él, de las cosas que hace, de todos estos desaparecidos, ¿sí? Todos los que se oponen, pues, se le atribuyen también todos estos crímenes de lesa humanidad, ¿no? Por, por toda esta población, se me escapa ahorita, hay una minoría allí Uigur. que ha oprimido, como lo que ha hecho con estos niños, ¿no? De separarlos de sus familias y bueno, todo esto. Entonces, pues sí, yo cuando leía la descripción de que era una mano de hierro en un guante de esa edad, cae pues muy bien para mostrar, ¿no? De que está pues disfrazado, no se muestra como es, ¿sí? Pero bueno, me gustaría que retomáramos el artículo y pudiéramos continuar mm, viendo los textos que siguen. Ya vimos pues que lo de la campaña del cero COVID, ¿no? Como pues de manera, dice, el año pasado advertimos que China se ha metido a sí misma en una trampa cero COVID. Por desgracia teníamos razón. La negativa de Xi a ofrecer vacunas, ahí está el problema, ¿no? Que también lo vimos en el documental. Y es que las vacunas que ellos elaboran son de qué? No son de tan buena calidad. Él tenía que comprar aciertos del extranjero. Pero ¿qué pasó? No lo hizo, ¿cierto? Y que vemos ahí que entonces la salud de ellos, pues dice que dejaron a la población china más vulnerable a enfermedades graves de lo que se debería y han hecho que la repentina y sorpresiva salida de Xi del COVID-0 sea mucho más mortífera. Entonces, ahí vemos con lo de la pandemia que él hizo un manejo totalmente loco, ¿no? Arbitrario. Pero lo que decía, lo que yo pude entender fue el que él usó eso a su favor, ¿no? Fabricando rápidamente clínicas y hospitales donde podía albergar muchísima gente para atenderla y bueno, cómo enfrentó todo esto, mandando pues a la gente con el tapabocas, todo eso, pero luego quita también repentinamente todo esto y siendo que la población no tenía las vacunas y no tenían cómo hacer frente pues a las cepas, ¿no? A las variantes del virus. ¿Alguien quiere seguir con el texto que sigue? Allí, una represión opaca, eso. ¿O cuál? En cada caso, la personalidad autoritaria. Entonces es más abajo, es. En cada caso, la personalidad autoritaria y las preferencias políticas de Xi, control político, estatismo económico y diplomacia asertiva anularon el consejo de las voces pragmáticas dentro de la burocracia.
y eso fue antes de que Xi cimentara su oposición como emperador, cimentara su posición como emperador moderno. Ahora que toda la política china fluye directamente de un único líder todopoderoso, hay aún menos transparencia en el proceso de toma de decisiones, menos información que fluye hacia arriba y menos margen para admitir errores, corregir el rumbo o transigir. ¿Qué entiendes de ese texto, César? Yo no recuerdo cuál Felito. Déjame buscar rápido acá, porque si no me equivoco, hace muy poco tiempo, creo que fue en diciembre, noviembre del año pasado, no recuerdo bien, Xi Jinping fue elegido, creo, si no mal recuerdo, como secretario del Partido Comunista Chino o el presidente, como ratificado como presidente, no recuerdo bien, ya va. Xi Jinping, estoy aquí Sí, buscando. él es Sí. elegido secretario y presidente. Ah, ok, hace poco, ¿cierto? Bueno, entonces allí yo recuerdo que en uno de estas hemerotecas de DW aparecía una persona que, digamos, era medio pragmática, como lo muestra ahí ese párrafo. O sea, hay algunas voces pragmáticas dentro del Partido Comunista Chino que intentan como que darle a entender que ciertas políticas no están bien y que fue lo que hizo. Él purgó el partido, él sacó a la persona de allí. Ya llegaron unos guardias y la levantaron con delicadeza y pues se la llevaron y la persona se le quedaba viendo como que oye, ¿no vas a hacer algo? ¿Por qué me estás haciendo esto? Y él solamente lo dejó así como en visto, como no, no me importa, no tengo nada más ya que ver contigo, disculpa, chao. Ya, entonces a partir de allí vemos de que Xi Jinping, y este párrafo lo ratifica, él está intentando hacer más bien es una purga dentro del sistema político para él solamente dominar y no tener ninguna voz disidente, sino que se haga lo que él cree cuando él quiera, ¿ya? Y nada, ahí mismo este gráfico, cuando terminé de leer eso, me lo hallé bien interesante porque dice, los leales a Xi ahora dominan las primeras posiciones dentro del Partido Comunista. Y ahí aparece una serie de partes donde dice que el porcentaje de los miembros que tienen lazos personales con Xi trabajan bajo Xi o trabajaron bajo la administración de Xi Jinping. Y sí, o sea, mira que del 2022 al 2027, mira que el porcentaje es mucho más alto. ¿Alguien más? Sí, ¿O continuamos? yo quería mencionar acá en esta parte donde dice que un único líder todopoderoso. En el documental también hacían referencia a un sistema de cámaras que él instauró, donde hacía reconocimiento facial y tenían como, digamos, control absoluto del movimiento de cada una de las personas. Entonces también hace parte como de esa forma de controlar no solo a nivel político, económico, sino también en todos los aspectos de la sociedad, ¿no? Tener como cada una de las personas identificadas y cámaras en todo lado para identificar eh, cada uno de los movimientos de la persona que quieran rastrear, ¿no? Como bastante impresionante me pareció eso. Sí, es horrible. Ninguna persona puede publicar en ninguna red nada acerca de él porque inmediatamente, y vemos ahí en el documental el caso de esta chica, ¿no? De la tenista, ¿cierto? De esta chica que ella publica, no sé si en Instagram publica algo y inmediatamente por el ojo de la puerta y ella ve que la policía está ahí, ¿sí?
y es el último registro, según el documental, que se tiene de ella, ¿no? Ahí desaparece. Ya no se sabe más, o sea, no pueden haber voces disidentes allí, porque pues inmediatamente son acalladas. Uno encuentra muchas similitudes, ¿no? Ahí en el registro, en el relato de él, con Putin, con Trump, por lo menos eso de hacer a China grande otra vez. Sí, que se ve ahí, pues que es su ideología, ¿no? Cómo eso da cabida y da pie pues a todas las arbitrariedades y a que luche pues contra la democracia, contra los derechos humanos y cómo quiera volver a la época cuando no habían derechos humanos, ¿no? Quiere él gobernar. César tiene la mano arriba. Sandrita, te puedes correr, qué pena contigo, para el video. Un poco más hacia la izquierda porque estás totalmente detrás del obstáculo de la cámara. No sé, por ahí. Sí, toca que te muevas tú un poco hacia la izquierda porque igual creo que pues Sí, lo que eso que acabaste de tocar, no sé qué es, como un palito que se ve ahí. Sí, es un palito donde lo tengo, pero como tiene así dos, entonces el celular está de atrás, entonces si lo corro mucho hacia un lado se cae. Ah, ok, es que está totalmente en la mitad de la cámara, por lo que te tapa. Ajá. No sé si por ahí. Ahí sí. Gracias. Yo no puedo verme, entonces no sé. Sí, por ahí. Si te pudieras mover un poquito hacia la izquierda, sería mejor. César. Algo. Ah, ¿Sí? sí, pues está mejor. Sí. Yo pensaba que habías comentado anteriormente de la chica, yo no sé si es la misma muchacha de la que hablaste hace ratico, que se llama Peng Shuai, que fue esta tenista china, una de las mejores tenistas hoy en día del mundo, que en eso del año 2021 ella denunció un abuso sexual por unas de sus cuentas, en sus redes sociales, por parte de un viceministro en China. Y mira lo que hizo, o sea, calza con lo que acaba de mencionar Yesenia, lo del que es el tema del control de toda la población, cómo ellos buscan a través de las redes sociales, si tú comentas algo en contra de alguien, enseguida van, te persiguen, te desaparecen y a ella la desaparecieron por un buen tiempo. Reapareció ya hace unos meses, pero fue por mucha presión internacional. Y es obviamente Xi Jinping quien ordenó que esta chica fuera desaparecida por eso mismo y quién sabe lo que le habrán hecho o qué le habrán dicho, cómo lo habrán amenazado, pero ella parece que se retractó de ese tipo de denuncias, ¿ya? Entonces vemos cómo, o sea, y vemos cómo entra de lleno lo del tema del mensaje, porque no solamente es el control de la población en general y ya no, sino que también es lo del tema de este tipo de abusos que se cometen contra féminas y de cómo ellos también intentan callar ese tipo de voces, ¿ya? Y ella lo único que hizo fue reclamar por justicia por un acto abusivo. Horrible, sí, ese es otro caso. Claro, allí no hay libertad de expresión y según pues vi periodismo, todo eso, ellos no pueden. No hay libertad de prensa. Ujú. No sé si les parece que avancemos pues con esas tres áreas de riesgo que está pues enumerando el artículo, ¿sí? Todas derivadas pues de esta dictadura. Dice, en primer lugar, los efectos nocivos de la toma de decisiones centralizadas sobre la salud pública están ahora a la vista. ¿Mm?
Hace tan solo una semana Xi puso fin a la política de cero COVID, de la misma forma arbitraria en que aplicó hace más de 2 años, ¿sí? Lo que ya habíamos comentado antes, ¿sí? Su repentina decisión de levantar todas las restricciones y dejar que el virus se propague sin control a pesar de las bajas tasas de vacunación de los ancianos, sin avisar a los ciudadanos ni a los gobiernos locales, sin preparativos suficientes para hacer frente a los brotes resultantes, prácticamente garantizará que más de 1 millón de chinos mueran, muchos de ellos innecesariamente. ¿Mm? Y claro, sabemos que todo esto no será denunciado. ¿Quién lo va a denunciar? Solo un líder con un poder indiscutible podría ejecutar un cambio tan extraordinario y extraordinariamente costoso. ¿Qué opina? Como vemos ahí, ¿no? A mí Políticas. Perdón, Sí. perdón. Adelante. No, perdón, pensé que habías terminado. Sí, Seguí. adelante. No, lo que iba a decir era que me llama la atención porque tú decías como que no daban la vacuna porque confiaban en que no era buena, etcétera. Digo, aquí en Uruguay se dio la vacuna china y fue efectiva. Quizás no tenía el mismo nivel de efectividad que las de ARN, porque era una vacuna tradicional de virus inactivos, pero fue efectiva. O sea, lo que no sé es por qué no la habrán dado. O sea, quizás es porque querían comercializarla y si hubieran gastado en toda la población que es tan inmensa, capaz que no hubieran tenido posibilidades de venderla al mundo, no sé. Pero en realidad la vacuna no era mala. Ahora, ¿por qué no la dieron? Eso sí que no puedo entender. Algo que leí acerca de ese tema es que Xi Jinping degradó la pandemia al nivel de una gripe, ¿sí? O sea, negó que fuera una pandemia y la letalidad del virus y pues ya con esa perspectiva de que era una gripe más, entonces como que también veía por Yo ahí, no creo eso porque eso fue lo que pasó con Bolsonaro. Y Bolsonaro tuvo una actitud totalmente diferente. O sea, bueno, no se vacunen y hagan vida normal y esto es una gripe, no pasa nada. Pero las medidas que él tomó eran súper recontra estrictas. O sea, eran medidas extremas porque las iba a tomar si era una gripe común. No, yo creo que las medidas extremas eran porque sabían que era un virus muy tremendo, pero ¿por qué no vacunaron? No sé. En realidad, aquí en Uruguay se usó no para adultos mayores, porque creo que en ese caso bajaba la efectividad, pero hasta 50 años se dio y resultó efectiva, y fue la franja que se usó aquí. Y bueno, eso hubiera permitido vacunar a la gente joven allá, capaz que por eso no se usó para los adultos mayores, no sé. Sí, no, lo que leí es que, o sea, para él terminar ya esa política de cero COVID es porque él hace eso, ¿no? De degradar ya la pandemia a nivel de una gripa. Entonces, cuando deja población sin vacunarse y ya sin tapabocas, sí, según ese artículo, ¿sí? O sea, ya en últimas, así como arbitrariamente la arranca con esta política, de manera arbitraria también la termina.
Y bueno, y el artículo sigue diciendo, ¿no? Que si además, si surgiera pues una nueva cepa grave de COVID, dice que Xi hace más probable que se propague ampliamente en China y fuera de ella. ¿Sí? Sería improbable que China identificara la nueva variante debido a la reducción de las pruebas y la secuenciación. ¿Sí? Vemos como él bajó la guardia con el tema de la pandemia. Y es por eso lo que decía, de que en último momento él ya degradó la pandemia. No, eso es una gripa y ya. ¿Sí? Que reconociera una enfermedad más grave debido a un sistema sanitario desbordado y que dejara de que se difundiera la noticia de una variante más grave, o sea, no lo haría. Dando el historial de Xi en materia de transparencia, el mundo tendría poco o ningún tiempo para prepararse para un virus más mortífero. Sí, es muy delicado, teniendo en cuenta pues que la relevancia que eso tiene. Yo pienso que más bien, más que minimizar lo que era el COVID, lo que él se dio cuenta, porque estuvo mucho tiempo con la población totalmente paralizada, es que no podían sobrevivir si no producían. Entonces, teniendo a toda la población esclavizada, metida dentro de su casa, perdían y perdían y perdían y perdían y perdían, y la economía se iba a ir al subsuelo 15º. Entonces, creo que más bien fue en ese sentido, y sí es cierto que no le importó lo que pasara, o sea, totalmente descontrolado, así como un extremo al principio, el otro extremo al final. Lo que pasa es que se dio cuenta de que no podía sostener ese régimen de aislamiento porque la gente necesitaba comer y para eso tenían que producir y para producir tenían que ir al trabajo y que entonces se fue al otro extremo sin ninguna precaución y sin ninguna nada. Entonces, esa es la primera área de preocupación, el manejo que le da pues a la salud pública y el riesgo, el peligro de una nueva cepa, una nueva variante, ¿no? O algo, otra pandemia que venga, porque él no lo haría de informar a ti, de tomar medidas. No sé si vamos con la segunda área. ¿Alguien quiere leer? Una segunda área de preocupación. Yo leo. Dice, una segunda área de preocupación es la economía, donde el afán de Xi por el control estatal produciría decisiones arbitrarias y volatilidad política. La economía china se encuentra en un estado frágil tras 2 años de duros controles COVID-19. Los esfuerzos de desapalancamiento forzoso y la caída en picada de la confianza de los compradores de viviendas y del mercado han paralizado el crecimiento del crítico sector inmobiliario, agotando los ingresos de los gobiernos locales. Los impagos de la deuda amenazan con extenderse al sector financiero en general. Durante mucho tiempo se ha afirmado que el mayor crecimiento del PIB mundial procedía de un mercado políticamente más arriesgado a medida que se ampliaba la huella económica de China. Pero en 2023 las perspectivas de China son aún más importantes, dados los crecientes riesgos de recesión en otros lugares. Esa es la segunda área de preocupación, la economía. ¿Qué impresión tienes de ese artículo, de ese texto? No, quizás unir un poco lo que decía Graci ahora, ¿no? Que evidentemente pues todas las medidas restrictivas, tanto en China como en todo el mundo, pues generaron una crisis económica y pues ellos con
con esas restricciones tan prolongadas, pues evidentemente tienen ahí un tema por resolver, ¿no? Este telón de fondo de debilitamiento del crecimiento mundial y profundización de los desafíos internos exige una gestión económica competente por parte de Pekín. Pero los dirigentes chinos están ofreciendo opacidad e imprevisibilidad. La repentina decisión de China de retrasar la publicación de los datos económicos previstos desde hace tiempo durante el 20º Congreso del partido fue una señal minuciosa de lo que se evidenciaba para los mercados mundiales. Como mínimo, la mayor sensibilidad de los mercados y las empresas a la singular voz de Xi invitará a la volatilidad en respuesta a cualquier señal que transmita, lo que dará lugar a una revalorización de los riesgos crediticios que a su vez impulsará los impagos de la deuda y las quiebras. Pekín luchará por gestionar estas presiones en un entorno de poder centralizado y debate sofocado. Bueno, yo no entiendo mucho. No sé si alguien puede ampliar esa parte. No sé si está por ahí César. ¿Nos pudiera dar una perspectiva de esta parte? Pues no sé, esto también habría como que estudiarlo poco a poco de ese párrafo porque sí tiene muchas cosas, o sea, habla por una parte del aspecto financiero, pero por otra parte habla de la presión que él tiene de que China quiera seguir estando al mismo nivel en el tema económico como lo estuvo en la década pasada, porque ¿qué pasa? Una de las cosas que mantiene a Xi Jinping, así como a Putin o así como Chávez, ¿no? Ya muerto, pero en su momento en Venezuela lo mantuvo, era la parte económica. Entonces, digamos, su persona está vinculada a la prosperidad de la mayoría de la gente. Entonces, si cae la economía y la gente entonces entra en pobreza o en desesperación, o es que los bancos ya no quieren liquidar créditos, entonces, ¿qué pasa? Entonces ya la imagen de él queda desprestigiada y eso puede llevar a que hayan protestas y digamos, aunque en China existe un autoritarismo, las protestas igualmente son difundidas a nivel mundial y eso causa un desprestigio a nivel internacional. Y por más que sea, ese desprestigio sí se siente a nivel interno en China. Por ejemplo, una de las razones que llevó a Xi Jinping a quitar esta política del cero COVID fueron las protestas que se hicieron en la mayor fábrica de iPhone en China, ¿ya? Allí la gente protestaba de día y de noche porque ellos querían ir a trabajar, ellos necesitaban ganarse el sustento. ¿Y qué pasó? No los dejaban por las políticas del cero COVID. Entonces las presiones económicas obviamente influyeron en esa decisión de eliminar la política del cero COVID. Entonces, lo que yo creo que este párrafo también nos está diciendo es que la parte económica está vinculada a lo que es también la imagen. ¿Te perdimos o dejaste de hablar? Bueno, yo creo que otra cosa que dice acá, quizás, yo tampoco es una cosa bastante técnica,
del aspecto económico, pero me parece que también lo que habla es el peso que tiene China en el entorno mundial y cómo lo que diga o haga Xi va a impactar en todos los mercados de todo el mundo. Entonces eso hace que todo esté muy en el aire, y como además China no ofrece datos concretos y reales, sino que ofrece lo que quiere y, como dice aquí, son bastante opacos e imprevisibles. Eso como que tiene en jaque y sobre ascuas a todo el mercado mundial, y eso genera una inestabilidad y una imprevisibilidad en todos los mercados, porque por el peso que tiene China, ¿no? Gracias. ¿Quién quiere leer la última parte? Que es la última área de riesgo. De las 3 áreas que hemos mencionado, esta es la tercera y última. Si quieren yo lo vuelvo a leer, pero hay gente que no ha leído. Si alguien quiere, con mucho gusto. ¿Leo? Si no, sí. Dale. Dice, una última área de riesgo es la política exterior, donde las opiniones nacionalistas de Xi y su estilo asertivo dirigirán las relaciones de Pekín con el mundo. China busca una crisis a corto plazo, dada la escala y la inmediatez de los desafíos económicos en casa. Pero la diplomacia del guerrero lobo se intensificará. No obstante, a medida que los diplomáticos canalicen la audaz retórica de Xi, a menudo a expensas de un compromiso efectivo, la afinidad personal de Xi con Putin limitará hasta qué punto China está dispuesta a alinearse con el mundo desarrollado. E incluso en el peor de los casos, con los países en desarrollo, en respuesta al comportamiento cada vez más canalla de Rusia, que amenaza la paz y la estabilidad mundiales. Una respuesta indiferente a la agresión rusa podría invitar a una reacción global, socavando la posición internacional de China y aumentando los riesgos económicos. La formulación de la política exterior china estaría menos marcada por el exceso de celo y los errores si estuviera informada por un debate y una retroalimentación eficaces sobre las probables respuestas globales. En esta, como en otras áreas políticas críticas, Xi no escuchará a nadie más que a sí mismo. Gracias. ¿Quieres comentarlo? Ay, no sé qué pasó acá. Bueno. Tendré que volverlo a leer, quizás. ¿Algún otro puede hacer otro comentario? Yo puedo volverlo a leer y volver a comentar. Yo creo que habla un poco de digamos, de que China está ahí en la cuerda floja de la diplomacia o de la política exterior, porque si bien tiene mucha conexión con Putin, tiene que mirar muy bien lo que dice y lo que hace para no
echarse encima al resto del globo, porque en este momento Rusia ha quedado totalmente aislada porque todo el mundo ha reaccionado en contra. Entonces, está en una posición muy delicada porque lo que diga o lo que haga va a provocar una reacción del mundo global a favor o en contra de China según lo que China decida. Me parece. Sí, sí, yo creo que sí, eso es lo que quiere, lo que trata este párrafo. Son temas complejos con un lenguaje técnico que, bueno, requiere de conocimiento de ciertas cosas, ¿no? Para poder entender. Realmente tenemos que ser todos unas politólogos para tener comprensión absoluta o por lo menos más amplia. Pero por donde quiera que veamos el artículo, pues no son buenas noticias. Es tremendamente feo todo lo que se puede ver, ¿no? Dice, la última vez que un líder chino tuvo tanto poder para perseguir una agenda política tan equivocada, el resultado fue una hambruna generalizada, la ruina económica y la muerte. Aunque es poco probable que se produzca otra revolución cultural o un gran salto adelante, dado el tamaño de la clase media urbana educada en China, la consolidación del poder de Xi hará que China retroceda al menos unos pasos este año. Creo que es bastante pues fuerte lo que nos dice, ¿no? Como, o sea, la dificultad para aprender de la historia, ¿no? De que ellos no han podido ver la historia, ¿sí? ¿Qué es lo que ha mostrado? ¿Qué es lo que ha sucedido en el pasado con una agenda política como esa, ¿no? Dice que el resultado es una hambruna generalizada, la ruina económica y la muerte. Y claro, dice que es poco probable que se produzca otra vez una revolución cultural, porque lo que ya habíamos analizado, ¿no? De que no se admiten disidentes, o sea, como si no hay democracia, ¿no? Cómo la gente se va a ir a protestar, no pueden protestar, no pueden decir no estoy de acuerdo. Quizás también, Sandrita, yo creo que ahora lo que está pasando con Rusia puede ser una experiencia que le puede ayudar a los países a independizarse un poco más en ese tema económico y no depender exclusivamente de un solo país para suministros de ciertas mercancías, no sé, que importen. Porque ahora con lo que pasó con Rusia, entonces están viendo pues todo el problema que generó en Europa. Entonces eso también puede afectar de pronto las alianzas y no sé, tratados que se generen también con China, ¿no? Porque pues viendo que lo que decía también, lo que mencionaba, no sé quién lo mencionó ahora, del papel que está jugando China en este conflicto también, de si apoyar a Rusia o tomar parte o no tomar parte. Entonces, creo que puede ser también una experiencia para el mundo el hecho de no tener que depender de una sola fuente de suministros. Y pues que es lo que ha estado logrando China en el mercado mundial, ¿no? En muchos elementos que son los que ellos manejan específicamente. ¿Quién sabe cómo se mueva eso? Gracias. Gracias, Yesenia. Gracias a cada una de las personas que
que leyó el artículo y que, bueno, dio sus opiniones, porque realmente eso fue lo que hizo el tema y poder tener una comprensión más amplia de realmente la problemática que nos está presentando, ¿no? De toda la relevancia que eso tiene para nuestro tiempo y en la profecía. Y bueno, como vemos que la democracia está siendo atacada de distintos frentes. No sé si cerramos aquí o alguien puede hacer algún comentario, algún aporte más. Yo quería comentar bueno, el sábado pasado hablábamos de Putin y de ciertas problemáticas, y aquí vemos como otro imperio con otro problema. Y yo aquí pensando cuando hablaban del último riesgo, de que y lo que decía Yesenia, que con el tema de la globalización y de la interdependencia de unos países con otros países, cómo la situación política, social, cultural, o sea, de un país afecta, o sea, un problema serio ahí puede afectar mundial, o sea, de manera mundial todos los países. ¿Qué es lo que se ha visto ahora? Porque si uno mira aquí, directa o indirectamente aquí, por ejemplo, en Colombia, muchas cosas han subido un 20, o sea, mucho los valores. O sea, si tú vas a comprar un carro ya cuesta un cuarto más de lo que costaba. O sea, si costaba 70, ahora cuesta 100 millones, y así se más casa, los materiales para la construcción. O sea, todo ha subido de precio y todos dicen, no, que por la pandemia, que por la guerra, que por... O sea, hay tantas influencias en todas partes. Y creo que es importante, como siempre, mirarte estos temas, porque mira que uno a veces no, o sea, este tema de este presidente Jinping, no, yo no había leído mucho sobre él. Edita tenía la mano levantada. Pero se le salió. Ah, se fue. Ok. También decir, Sandrita, rápidamente que veíamos como China estaba ascendiendo, ¿no? En todo, diríamos casi en todos los aspectos, y cómo estaba tan cerca de la primera economía mundial, la de los Estados Unidos, y cómo China tenía ambición, ¿no? Llegar a ocupar ese primer lugar. Ellos, China, y cómo ahora la situación con Ucrania y Rusia lo tiene, como quien dice, en un callejón sin salida, porque por un lado él quisiera apoyar a Putin como le ha prometido, y al mismo tiempo contrarrestar el poder de los Estados Unidos, porque si, por ejemplo, Putin pierde esta guerra, pues el ganador será los Estados Unidos, y a China en la situación que está ahora mismo, con crisis inmobiliarias, de salud y otras causas, pues no le convendría eso. Su sueño de llegar a ser la primera potencia o la primera en el mundo, pues quedarían por el suelo. Y nada, esa situación en la que se encuentra él, o apoyar a Putin y apoyarlo, entonces le vendría eso, ¿no? Lo que dice el texto, que entonces se pondría la opinión global o los demás países en contra, porque vemos como Europa se ha unido, ¿no? Para defender la democracia de Ucrania y anular, como quien dice, a Putin. Gracias.
¿Alguien más o dejamos por aquí? ¿Ya? ¿Edita se pudo volver a unir o no? No, creo que no. Gracias, Sandrita. Si Gracias a quieres, cerramos con una oración, si quieres dirigirla y oremos. Querido Dios, gracias por tu amor, por tu bondad, Señor, por cada uno de los hitos proféticos de las líneas, Señor, como nos indican la importancia de estudiar los acontecimientos políticos pues, en el mundo. Es horrible, Señor, todo esto que estamos viendo, como todo va contra tu ley, contra los derechos humanos. Señor, pero nuestra confianza es que así como has estado desde el principio, cuidándonos, bendiciéndonos, dándonos luz, mostrándonos el camino, que así continuarás guiándonos hasta tu venida. Rogamos, Señor, porque esa obra que empezaste en nosotros un día, para que la puedas terminar, para que nosotros cada uno la permitamos. Rogamos para que sigas guiando este movimiento. Rogamos, Señor, que bendigas en especial a nuestros líderes, la anciana T, la anciana Parminder y a nuestra líder Yesenia. Rogamos para que cada uno podamos, Señor, seguir estudiando todas estas cosas que están sucediendo y en nuestra vida práctica vivir la fe que nos has enseñado y que nos sigues enseñando a través de las líneas. Bendíganos, Señor. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. Amén. Amén.